No es el caso de Luis Taís, con quien vamos a hablar. ¿Cómo está, señor Taís? Bienvenido. Acá preocupado porque los ánimos están un poco caldeados, ¿no? Por el tema de la incertidumbre, por la compra de las vacunas contra la COVID-19. Y esto hace que ya muchos estén hasta perdiendo los papeles. ¿Qué está pasando? Buenas noches, Mario. ¿Cómo está usted? Aquí estamos, pero preocupado igual, ¿no? Porque no existe ahora, parece que alguien que critica de repente temas que no han sido bien manejados, tratan de callarle la boca. Entonces te dicen, no, cállate chico malcriado, no estés hablando eso, no opines, no digas nada, no le digas mentiroso porque no es la palabra. Entonces, ¿cómo no hay libertad de expresión? ¿No hay vacunas? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que lo que está pasando es que el país hoy día ha llegado a comprender la realidad del engaño que han venido sufriendo desde el mes de marzo de este año. El señor Vizcarra en mayo tenía que haber firmado algunos convenios, como para conseguir las vacunas, cosa que no hizo, cosa que Chile, por ejemplo, en el mes de mayo sí lo firmó y lo pagó. Y ahora ellos van a tener a fin de este mes, van a tener las primeras vacunas y antes de que termine el primer trimestre del año 2021 van a tener 17 millones de vacunas del laboratorio Pfizer. Entonces, eso pues demuestra, en realidad, ni siquiera ya esto es un tema de incapacidad, a mi manera de ver. Porque incapacidad sería que se hayan demorado, que no hubiera dinero, que no habrían podido hacerlo. Esto realmente implica una falta total de interés por resolver los problemas de la ciudadanía. Y esto yo creo que debiera de ser investigado y penado judicialmente, porque no puede ser posible que un gobernante y unos ministros tomen decisiones y no den cuenta a nadie. Acuérdese usted que el juramento que hace el presidente y los ministros son que la patria os premie si hacen bien o se los demande. En este caso creo que tenemos que demandárselo. Y es lamentable sobre todo también porque existen muchas contradicciones por lo que vemos al interior dentro de este equipo, ¿no? En donde el actual presidente Francisco Sagasti quiere dar una imagen de que no pasa nada, de que todo está bien, de que todo está tranquilo, de que son responsables obviamente de la transición hasta el próximo año y que están trabajando en equipo. Pero ¿hasta qué punto podríamos pensar que están trabajando en equipo cuando el día de hoy en la conferencia de prensa ha existido mucho vacío? O sea, no se ha dicho concretamente nada sobre este tema y tampoco sobre el tema de educación, que es tan importante, y el tema de la economía. Fitch, que son los rankings mundiales, pues ya nos ha dado realmente una categoría que da para salir corriendo. Negativa. Sí, negativa. Así es. Exactamente. Entonces, O sea, eso, y yo no entiendo al ministro de Economía de decir que lo único que nos resguarda es nuestra economía. ¿Cuál economía? ¿La que Fitch acaba de declarar negativa para los créditos? Entonces, ¿quién ve que esto está rehabilitándose? Ya se cayó el agro. Ahora, ¿y qué están haciendo? Abriendo los casinos, ¿no es cierto? ¿Eso es lo importante? Entonces yo creo realmente que es un gobierno sin ideas. Yo no sé cómo este señor era el jefe de plan de gobierno del Partido Morado y no tiene la menor idea de qué es lo que hay que hacer en el país. Porque, por favor, hay que ser muy claro sobre cómo rehabilitar la economía. No es tan difícil. Y en segundo lugar, el tema de la pandemia, ya no tenemos camas UCI. Imagínese usted que hoy día ha declarado la directora o la gerente de salud que solamente les quedan 700 camas y de las 700 camas el 70% ya está ocupado.
Sí. Con eso vamos a combatir la pandemia y encima abren las líneas aéreas para que los vuelos de Europa vengan aquí y traigan su segunda fase de coronavirus, que es un virus que ya está mutado. Entonces, yo creo que realmente tenemos que los ciudadanos empezar a cuidarnos nosotros mismos porque nos damos cuenta que el gobierno, aunque tenga el interés de hacerlo, no sabe cómo. Tenemos Como, una ministra de Salud que ya claro, viene desde el gobierno pasado, que está metida en este tema desde marzo, ya sea en la comisión de asesores y luego de ministra, etcétera, y no nos ha dicho nada el día de hoy. Entonces los peruanos queremos saber cuándo es que vamos a tener las vacunas. No hay fecha. hay, ¿Qué vacunas vamos a tener? No se sabe con quién. habían comentado, bueno, ellos habían dicho que están los laboratorios chinos, que están los laboratorios rusos, pero según tenemos entendido tienen un 65% de eficacia comparadas con las que son de BioNTech, Pfizer y todas esas que son de 90 y tantos por ciento. Entonces, de eficacia, ¿no? Es como que nos están mandando obviamente a los últimos de la cola, Es, pues, ¿no? claro, es igualito como hicieron con las pruebas moleculares. No compraron pruebas moleculares, sino compraron pruebas rápidas. ¿Y cuál fue el resultado? Que las pruebas rápidas no funcionaban al mismo nivel que las pruebas moleculares y daban unos datos falsos, incompletos. Ahora, señor Taís, así como hay una cierta cantidad de gente, obviamente bastante grande, disconforme con la política actual, se sigue sintiendo, obviamente, el ciudadano, y esto lo hemos sentido todos en las últimas horas con este tema de las vacunas, como burlado. Nos hemos sentido quizás como que están jugando con nuestros derechos, están jugando con nuestras ideas también, en cierta forma, ¿no? ¿Qué es lo que viene, lo que va a pasar? Estamos escuchando al expresidente Martín Vizcarra referirse a este tema y dice que cuando estábamos a punto de cerrar con los laboratorios de las vacunas, el Congreso lo vacó, ha dicho el expresidente Vizcarra. ¿Qué manera tan fácil de poder zafar cuerpo de un tema que es muy delicado, ¿no? Bueno, pero acabo de escuchar al señor Farid Matuk, que era su asesor, ¿no es cierto?, de que las vacunas tenían que haber sido firmadas en el mes de mayo. Y en el mes de mayo no había ningún problema con el señor Vizcarra. Exacto. Entonces, a ver, ¿no? Y encima es candidato al Congreso de la República, ¿no? Porque el día O de hoy... sea, sí, pero allí sabe usted, usted habla de Vizcarra, que es candidato al Congreso. así es. Y realmente creo pues que el partido de Somos Perú, de recordación de don Alberto Andrade, ¿no es cierto?, un gran demócrata, ha terminado siendo un vientre de alquiler de unos oportunistas de la política, ¿no? Ahora, eh, claro, en el caso al que se refiere, ¿no? Que definitivamente, sí, o sea, hay todo un tema, obviamente una reestructuración, una reforma que tiene que existir también al interior, obviamente, de los partidos políticos, porque ahora ya nadie confía en nadie, ¿no? Y menos aún ahora que estamos con esta incertidumbre, sobre todo de las vacunas, en donde, por ejemplo, en algún momento, el 8 de agosto, y lo voy a citar, el premier Martos dijo que se iban a gastar entre 245 y 400 millones de dólares, ¿no?, en lo que era la compra de las vacunas, posiblemente la de Oxford, ¿no? Entonces, la pregunta es... Bueno, mire claro, usted, Chile ha comprado 17 millones de vacunas y ha gastado 1.500 millones de dólares. Así que sus 400 dólares o 500 millones de dólares no alcanzan. Y siendo nosotros una población el doble de Chile. claro, porque con las que va a adquirir Chile ya tienen para poder vacunar, de hecho, en el primer trimestre a un buen grueso de gente, ¿no? Casi a una buena cantidad. Casi el 80%.
Así es, y que realmente da gusto, ¿no? Qué bien que hayan manejado de esa manera y hayan podido ejecutar. Es que a eso conversamos también hace unos meses, ¿no se acuerda, señor Taí, sobre la ejecución, el tema de la gerencia dentro de un gobierno, la capacidad para poder manejar las cuerdas, ¿no? Y eso es lo que hace falta hoy por hoy, ¿no? Sin ninguna duda, y lamentablemente el gobierno del señor Sagasti yo creo que es más floro que realidad, ¿no? Creo que ejecución tienen muy baja, creo que ya están quejándose del gobierno pasado, de lo malo que le han dejado, si él sabía cómo se iba a encontrar el gobierno. Entonces, ¿de qué cosa está lamentándose ahora? Uno se lamenta cuando no tiene la incapacidad de poder hacer las cosas. Y eso es lo que está pasando. El señor no tiene capacidad para poder dirigir un grupo humano a que resuelva los problemas de la patria. Y eso es lo terrible. Ahora, y a propósito del señor Sagasti, también quería decirle que me parece terrible que el Jurado Nacional de Elecciones diga que el señor Sagasti muy bien que siga participando como candidato a la vicepresidencia. eso es algo también, es una incertidumbre, ¿no? Porque hoy por hoy, que es el presidente de la República y el señor Julio Guzmán, que va a participar para las próximas elecciones, lo lleva como segundo vicepresidente. Entonces, y el día de hoy empezó hablando justamente de las elecciones del 2021. O sea, ¿qué credibilidad puede tener este señor pues, si está en una lista como vicepresidente? Y ahora, le quiero hacer una pregunta, por sus conocimientos también, y no solamente por ello, sino por la confianza. ¿A usted le parece mal que un periodista diga, por ejemplo, escribiendo o en alguna opinión, es ofensivo decirle a un expresidente que mintió y por lo mismo que mintió, decir que es una persona que sufre de mitomanía? Mitómano no es malo. Pero por supuesto que no, es una opinión libre. Estamos en un país que se supone que es democrático y donde todo el mundo puede expresar su opinión. Así es. Lo digo porque hace un momento en el noticiero, por ejemplo, conversando con el analista político Julio Schiappa, empezó a increpar, ¿no? Que por qué yo tenía que decir, por ejemplo, la palabra mitómano, ¿no? A un expresidente, pero en ese momento era un diálogo y era un expresar un sentir de lo que piensa un grueso de la población. Bueno, es conocido el señor Julio Schiappa que siempre ha apoyado al señor Vizcarra, ¿no? Ajá, bueno, claro, bueno. Ya, me quedo tranquilo entonces, señor Taís. Un abrazo y a seguirnos cuidando. Un abrazo para ustedes y lo mejor y felices fiestas para todos. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias.